Buenas tardes a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Estamos en domingo, ¿qué dijimos? ¿21? ¿21 de qué? De agosto. ¿Del año? 2022. 2022. Son las, ¿qué dijimos? 6:10 de la tarde. Recordemos que los domingos estábamos viendo lo que es Colosenses en la mañana, estudio de Colosenses. Las tardes, los domingos, nomás traemos un mensaje diferente. Un mensaje, no enseñanza. También es enseñanza, pero obviamente forma de mensaje, ¿verdad? Esta tarde vamos a analizar un poco lo que es 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Primeramente, somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Si le agrada, si le gusta, escuche. Si quiere saber más quién es Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo, en qué está fundamentada nuestra fe, somos bautistas. Ciertamente, sí, lo he dicho y lo repito, somos bautistas por denominación, pero cristianos por convicción. Esa es nuestra convicción, la palabra de Dios, la Biblia. Ahí está sentada nuestra esperanza, nuestro seguro de vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver precisamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se trata la Biblia? Pues la obra redentora o la grandiosa obra del Espíritu Santo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra del Padre. Y esto nos lleva a una conclusión, ¿verdad? La humanidad tiene una esperanza verdadera que Dios ha propuesto para que todo ser humano reconozca primeramente sus pecados, se arrepienta y pueda obtener vida eterna, que le llamamos el nuevo nacimiento. Nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Tesalonicenses 4:17 me parece. Es algo que tenemos que estudiar, tenemos que entender primeramente, si nos convence, si lo aceptamos que es bueno, lo aprobamos y lo aceptamos de verdad en nuestro corazón, entonces hay un cambio en él y nos permite conocer más de la palabra de Dios. Ahondamos más, no nos creemos de palabras, de argumentos, sino qué dice la Biblia, no qué digo yo, qué dice la Biblia, qué está escrito en ella. Igualmente que en las mañanas, que los miércoles voy a pedir a ver si quien me lea en Reina Valera, capítulo del 1 al 4 nada más, de Primera de Corintios capítulo 15, los versículos pues, del 1 al 4. Luego lo leemos en lo que es la Biblia Las Américas, Biblia de estudio, lo presenta un poco más claro en español y se acerca un poco más al griego. Va a pedirle a ver si quien nos haga el favor de leer los versículos, son 4 nada más, adelante. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Oremos pues, si me lo permite. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos tan hermosos, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque nos das ese privilegio sin merecerlo. Nos das esa bendición, ese gozo de poder ser partícipe de tu obra, de tu ministerio, Señor, porque es tuyo, no es nuestro. Lo ponemos en tus manos estos momentos, obra en los corazones, redarguye, guía, reprende y sé con los oyentes de manera que sea de bendición lo que aquí se predica, se habla, Señor, que todo sea para tu honra y gloria. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén, glorificando tu nombre en este país y fuera de este país, alrededor del mundo, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote guianza y unción de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu que me dé palabra, que me lleve a hablar lo que tú quieres que se hable, Señor. Ayúdame a entender y a aprender yo también de qué es lo que me estás hablando, qué me estás diciendo. Ponemos todo en tus manos, te gracias en todo y por todo, en Cristo Jesús, sin perdonar nuestros pecados. Amén. Bien, ya lo vimos cómo nos lo presentó Reina Valera, versión antigua, que es la que leyó Bessie. Permíteme leerle
en las Américas. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, dice así: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por lo cual, el 2, por lo cual también sois salvo, si retenéis la palabra que os he predicado, a no ser que hayas creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hasta ahí. Son 4 versículos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la enseñanza bíblica de lo que todos celebramos cada año, cada vez que llega Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues no nomás vivió en este mundo, nació de una virgen, creció, tuvo su ministerio y fue llevado al madero, crucificado por nuestros pecados, y fue que muerto en el madero. Pero no nada más eso. He ahí porque dice la palabra de Dios que no debemos de pedirle a los muertos por los vivos, porque nuestro Señor, nuestro Salvador, no está muerto, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, abogando por cada uno de aquellos que creemos en él, que lo seguimos, que le buscamos, que no nomás creemos, sino que le creemos al Padre y le creemos al Hijo, de lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí, además, hablando del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo fue un siervo de Dios ungido y lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio o las buenas nuevas que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué es perseveráis? Continúas, persistes, insistes, perseverando cada día en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos verdaderamente la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo vino a realizar por cada uno de nosotros. Si no entendemos todavía qué es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en este mundo, la obra que Dios le mandó que hiciera, no hemos entendido nada. Porque si le damos la espalda al Señor por cualquier excusa, le estamos dando la espalda al Padre también, no nomás al Señor. No es a la iglesia, no es al pastor, es al Señor. Okay, ya no quiero saber nada, me quita mucho tiempo, no me deja divertirme como yo quiero, me limita. Y esa limitación no es que limite, es que simple y sencillamente, si tenemos esa actitud, debemos analizarnos realmente. Si es verdaderamente cuando hicimos la confesión de fe, fue cierta o fue simplemente emociones y sentimientos. Por eso la Biblia es muy clara ahí en 2 Corintios 5:10, examinaros a vosotros mismos. Nos aconseja el mismo Espíritu Santo por medio de la palabra, claro que escrita por un varón inspirado por el Espíritu Santo, por el mismo Pablo, ¿qué es lo que nos dice? 2 Corintios 13:5. 13:5, perdón. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Sí, ya no está diciendo, gracias, mija, que tienen que venir con el pastor a decirle sus pecados. Está diciendo, mira, examínate a ti mismo, ahí en 2 de Juan, capítulo 2, versículo 1, ¿qué nos dice acerca de nosotros los cristianos? ¿Verdad? Abogado tenemos. Primera de Juan 2:1. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Ah, Jesucristo el justo, gracias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué está ese versículo ahí? Si somos nueva criatura, ¿ya no pecamos? Obviamente que si no hemos sido renovados completamente y no hemos dejado que el Espíritu Santo
mora en nosotros, es imposible que no pequemos. Entre más tenemos la unción del Espíritu Santo y un nuevo nacimiento en nosotros, difícilmente podemos caer en pecado, difícilmente vamos a mentir, difícilmente vamos a criticar al hermano o al hermano, porque esto, porque el otro. Cada quien tiene su momento y su hora. ¿Para qué? Para cuando estemos presentes delante del Señor. Debemos tener muy en cuenta esto, porque es necesario que entendamos que Dios conoce hasta el último intento del pensamiento del ser humano. Su omnisciencia es completa, aunque no quieran entenderlo. ¿Qué dice, permíteme tantito, el Gálatas 3:4? Dice la palabra de Dios, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano. Se dice a los Gálatas, porque se desviaron también los Gálatas por doctrinas falsas, gracias. ¿Tantas cosas has padecido en vano? Ya después de que sufriste la conversión, los insultos de tus conocidos, el alejamiento de tus amigos, el reproche de tus hermanos. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que Dios nos da la oportunidad y sabe. No se asusta, Dios no se espanta de que pequemos, porque somos faltos delante de Él a cada instante. Por nuestra carnalidad, porque dejamos de orar, porque dejamos la Biblia, porque nos alejamos del alimento espiritual y nos debilitamos y nos vamos a la carne. Se ha dicho muchas veces cómo es lo espiritual y lo carnal. Nos han reflejado algunos predicadores, aparte de lo que les voy a decir, han dicho lo mismo. Es como una lucha entre dos animales, dos perros, uno blanco y uno negro. El hecho que el color no tiene nada que ver para la fortaleza. ¿Cuál de los dos está más fortalecido? El negro es el pecado, vamos a decirlo, está muy claro, y el blanco es bien. ¿Cuál va a ganar? Pues el que esté mejor alimentado. Si nosotros alimentamos nomás la carne y lo dejamos lo espiritual a un lado, obviamente, ¿qué le va a ganar? ¿Lo espiritual o lo carnal? Si lo carnal está bien fuerte, bien comido, bien banqueteado, bien cerveceado o lo que usted quiera. Está bien fuerte, no es que yo, porque yo soy yo. Ah, sí. Es por eso que la sugerencia, el consejo de Dios, examínate si es que verdaderamente estás en Cristo Jesús, si no es que has creído en vano. ¿Por qué? Dice Romanos 2:16. Dice la palabra de Dios, en el día que juzgara el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Conforme a mi evangelio, gracias amiga. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los seres humanos, dice los hombres, de los seres humanos, conforme a mi evangelio por Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque va a haber un juicio, que dice Juan 5:22-29. Dice la palabra de Dios, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Amén. Las dos resurrecciones, ¿verdad? Pero si leemos esos versículos nos da el contexto del cambio que debe haber en las personas. Y si no la hay, cuidado. Cuidado. Debemos confirmar que la conversión es verdadera, que de veras creí, que no nomás estoy pensando que Dios es bueno y me va a perdonar si vuelvo a pecar, si caigo donde mismo. Es difícilmente cuando ya estás revestido del nuevo hombre, se dice, que ya tienes un nuevo nacimiento, caer en pecado deliberadamente. Es imposible. No que no pequemos, pero dice, ¿qué dice Pedro? Ahí en Juan
en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Hermanos, ¿cómo dice? No me acuerdo cómo dice al principio, pero ¿qué dice? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, hijitos míos, ¿verdad? Con cariño, con amor, hijitos míos. Dice en Gálatas 1:11, mas hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombres. No me lo dio un hombre, está diciendo, no me lo dio un ser humano. ¿Quién está diciendo? Pablo. El evangelio que les he predicado no es un evangelio dado por un ser humano. Muchas veces tenemos la equivocada idea o imagen de que es un ser humano. Dios no es un ser humano. Hoy sí dice Pablo, mas hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombres, no es según humano, ser humano. ¿Quién se lo dio? Jesucristo nuestro Señor. Recordemos que Pablo no fue un apóstol que estuvo con nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Recordemos que ahí en Hechos capítulo 9 me parece, hay una historia muy hermosa de cómo fue la conversión de Saulo de Tarso a Pablo el apóstol. O sea, el hombre carnal, el hombre religioso al siervo de Dios. Que lo tienes ahí en ¿qué versículo es? 9. Es todo el capítulo 9 del 1 al 19. ¿Del 1 al 19? No, con nomás la conversión. La conversión es del 3 al 6. Ahí nomás eso, con eso estamos suficiente. Dice la palabra de Dios, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Amén. Es algo grande y maravilloso toda la historia de Saulo y su conversión a Pablo de Tarso, el siervo del Señor, el arquitecto del Evangelio, el que puso el simiente, no que él sea la simiente de nuestro Señor Jesucristo. La simiente hablándole a quién, a su constructor. En Hechos 10:42 dice la palabra de Dios, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. ¿A quién puso por juez para vivos y muertos? Al Señor. Por eso vimos en Romanos 2:16, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no está muerto, está vivo. Nuestra oración es a un Salvador, a un Dios vivo y verdadero. Nuestra fe y nuestra esperanza está fundamentada en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién es Jesucristo? Si nosotros vemos Juan desde el 1:1 hasta donde termina, vemos que ahí en Juan 1 dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego nos vamos al 1:14. Juan 1:14 dice la palabra de Dios, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad, el unigénito. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Nació, vivió, y el testimonio que da Juan, y no nomás Juan, todos los apóstoles que estuvieron con él pueden dar ese testimonio. Pues nos confirman que no es una leyenda, no es un mito. Jesucristo es verdadero, tanto bíblico como históricamente secular en el mundo. Se habla de que hubo un hombre llamado Jesucristo que fue crucificado por los judíos, pero se quedó muerto. No, nomás que no conviene, como todos los políticos, todos aquellos que no les gusta perder las comodidades, decir Jesucristo nació y vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso es que muchas veces a mí la política
no me llama, porque no, tenemos que esconder la verdad para poder dominar. Pero este Señor Jesucristo, no quiero desviarme del tema, que vino, vivió y murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, como vimos ahí en Juan, en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada seguidor de Él. Dice Romanos 5:2, por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si es que verdaderamente hemos estado atentos y guardamos la palabra de Dios, si verdaderamente estamos firmes en nuestra fe en Cristo Jesús. A mí, en lo particular, yo quisiera, yo fui enseñado por mis pastores, a los cuales les agradezco enormemente la enseñanza, de andar predicando el Evangelio. Pero desafortunadamente, digo desafortunadamente, y a lo mismo una bendición, he tenido problemas de salud que me han limitado en muchas maneras físicamente. Yo quisiera a veces salir y predicar el Evangelio como iba con mis hermanos al centro a predicar el Evangelio, andar de casa en casa predicando el Evangelio, buscando gente que venga al templo a oír la palabra de Dios. Pero muchas de las veces ya no es posible. ¿Por qué? Gloria a Dios, Él sabe por qué. Tengo problemas de desorientación, no que me falte mentalmente algo, no, pero físicamente sí. Dice el versículo 2 que leímos, mija. Dice la palabra de Dios, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no creíste, en vano. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Verdaderamente, por eso vimos el versículo del 13:5 de 2 de Corintios, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Tienes que estar firme en tu convicción. ¿Qué es convicción? De lo que has entendido, de aquello que ya aprendiste. Si no has entendido, si alguien no ha entendido que solamente en Cristo está el camino al reino celestial, entonces no hemos entendido nada. Porque se ha repetido muchas veces, y lo digo con toda seguridad, porque es el único líder, por decirlo de alguna manera, verdadero, que tuvo estas palabras, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que ese versículo ya lo hemos repetido tantas veces, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué hacemos? Lo repite mucho. La Biblia hace miles de años se está repitiendo lo mismo. Pero ¿cuánto hemos entendido y cuánto hemos hecho de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios? Aquellos que decimos que somos seguidores, dejamos odios, rencores, celos, envidias, mentiras. Eso es lo que debemos pensar. Si estamos bien fundamentados en ello, no tenemos por qué dudar de que Dios es verdadero. ¿Qué dice Gálatas 3:4? Hablando de los Gálatas, cortito. Dice la palabra de Dios, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano. Si es que fue en vano, gracias. Lo vuelvo a repetir. Tantas veces, tantas cosas has padecido, porque cuando te conviertes al Señor, ¿qué pasa? El reproche de la familia, el reproche de los amigos, el reproche de acá, de allá, y donde quiera que vas, ahí van esos cristianitos. Una vez andábamos evangelizando y estaban muchas personas tomando en un lado. Iba con mi hija y la mamá de ella, y iban los niños, estaban chicos, y estaban esos hombres y le dijeron iban ellas en un lado y en otro, y le dijeron a mi hija y a la mamá: váyanse a lavar los trastes, váyanse a cocinar. No sé si se acuerda mi hija de eso. Una vez ahí por Pyron, cuando estábamos ahí en Pyron, andábamos evangelizando y pasó eso. Y bueno, ¿por qué? Porque el mundo no entiende lo que hay en el corazón del cristiano. Porque es difícil que el mundo entienda el amor que tiene Dios para con nosotros. Porque es difícil de entender.
porque lo hemos leído y lo repetimos, porque se debe de discernir espiritualmente. ¿Dónde lo dice? La Biblia, porque es espiritualmente lo como se debe de discernir. Por eso dice Pablo aquí, tantas cosas habéis padecido en vano. ¿Por qué le dice Pablo? Si es que fue en vano, por no decir vuestra salvación. ¿No creíste de veras que cualquier doctrina viene y te mueve? En Gálatas hay un pasaje que dice, no es que haya otro evangelio, ahí en Gálatas 1 o 3, no recuerdo bien, pero dice algo muy importante acerca de la palabra de Dios. No es que haya otro evangelio. ¿No lo tienes? El que dice no hay otro, sino que algunos os Sí, más inquietan. desde arriba. ¿Qué número es? Desde arriba dice, estoy maravillado de que tan pronto A os ver, hayáis traspasado. démele. Es Gálatas 1, 6 y 7. Ajá, dale. Dice la palabra de Dios, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, no que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vemos que Pablo, ese es el motivo, gracias, ese es el motivo que le dice Pablo, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano. Hay muchas personas que hacen profesión de fe, vienen y se bautizan y andan como, se alejan de la palabra de Dios, se alejan de Dios porque les estorba, se lo quitan, según ellos, porque no sabes que se lo quiten, es que nunca lo han tenido, porque si lo tuvieran, otra cosa fuera. ¿Qué es lo que debemos ver? Que hay una sinceridad. ¿Por qué? Porque los tiempos son duros. Por eso dice en el versículo 2:16 de Romanos, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. ¿Quién va a venir a juzgar? Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre le dio a él todo, el privilegio de poder juzgar vivos y muertos. Y un día va a venir a tomar cuenta de qué hemos hecho como iglesia. Estaremos en el tribunal de Cristo. Ya lo vimos en la mañana, que es 2 de Corintios 5, 13, 5, algo así. Segunda Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, eso bueno, gracias amigo. Muchas las veces tenemos el errónea idea de que nomás va a ser el juicio del trono blanco para condenación. No, esa es la segunda resurrección. En la primera resurrección son los santos, la iglesia de Cristo. Pero luego se va a llevar a cabo que después de los 1000 años de reinado en la tierra, va a venir el tribunal de Cristo para los justos, no para condenación, sino para galardonar qué es lo que has hecho en este mundo. Es que ya soy salvo, nomás eso. ¿No te gustaría estar cerca de Dios, en un lado de Él, cerca de Cristo? Debemos estar, y si no has hecho una profesión verdadera, de veras no te gustaría estar en el reino celestial. Pues eso deberíamos de ponernos a pensar, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 1, 16 y 17? Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. Muchas veces decimos, es que Dios no me contesta las oraciones. ¿Dónde que dejaste la Biblia? ¿En dónde está tu corazón? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Has andado en la palabra de Dios? ¿Has vivido bajo la sombra de Dios? ¿Qué pasó? No, sí, es que la fe fue mucho más chiquita que un granito de mostaza. Porque sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Alguien dijo una vez,
Yo traté de vivir por fe y no pude. Pues que nunca tuviste fe. Era más el deseo de ser enriquecido, a lo mejor materialmente. ¿Qué es lo que busca el cristiano? La salvación de nuestras almas. ¿Qué es lo que quiere Dios? La salvación de nuestras almas. ¿Dios nos quita que trabajemos? No. ¿Dios nos quita que nos divertamos? No. ¿O que hablemos, que cantemos, que nos gocemos? No. ¿Pero cómo? Hay muchas personas que se equivocan y andan ahí por el mundo enseñando los músculos, unos, otras enseñando, bueno, no necesito decirlo, es muy común ahorita, pero los hijos de Dios, aquellos que han estado bajo la sombra del Omnipotente, bajo el cuidado que dijo, sí, sí acepto a Cristo, sí, sí soy hijo de Dios, ¿qué pasa? ¿Vamos a pisotear el Espíritu Santo? Vamos a decirle a este para allá, no me molestes, no me digas nada ahorita porque estoy ocupado. Mira, recordemos hablando de Israel, en Romanos 11:22, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Si permanecieres en la bondad, si permanecieres en la bondad, en esa fe. Es que es muy aburrido ser cristiano. No, el aburrido es uno. Hay tantas cosas bellas en el mundo. A mí me gusta mucho que me lleven a acampar. Digo que me lleven porque yo no manejo tanto. Que me lleven a ver el río, las montañas. Me gustaba cazar, no sé si aún lo puedo hacer. ¿Dios me lo prohíbe? No. Que vaya a gozarme con mis nietos, con mis hijos en la playa. No. Que tenga una comida cerca del río con mis hijos, con mis nietos, con mi familia. No, Dios no está en contra de eso. Al contrario, lo que está en contra es el pecado. El que sabe, dice, ¿cuál es el versículo? ¿Dónde está ese versículo que dice el que sabe hacer lo bueno, está en Santiago, y no lo hace, le es pecado? Mire, vamos a ver, vamos a Santiago, con la Biblia en la mano. Santiago 4:17 dice la palabra de Dios, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Gracias, mija. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si has creído en Cristo y te has descargado, piénsala. ¿Qué dice Juan 15:1-3? Dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Si verdaderamente has creído. ¿Quién es la vid? Cristo. ¿Quién son los pámpanos? La rama, nosotros. Pero ¿qué pasó? Todo pámpano que no dé fruto, ¿será qué? Cortado. Es triste, estando la vida eterna a la mano y desecharla por el gozo del mundo. Es algo triste y lastimoso porque Dios tiene misericordia. El que no tiene misericordia ni de sí mismo es el ser humano en ocasiones. Es que eso es fanatismo, es que eso no es cierto. Digan lo que quieran, la palabra de Dios es verdadera y lo hemos visto y lo estamos viendo en estas épocas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que habrá, y es una referencia, rumores de guerra, habrá pestes, habrá temblores, habrá desastres mundiales. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viviendo? Dice, pero esto no es el fin, principio de dolores. Estamos a la entrada, vamos entrando a la recta final. Y no es que ya se vaya a acabar el mundo. Dios en su misericordia es todavía paciente para que entren todos los gentiles, todos los pecadores a salvación. Todavía va a venir a reinar nuestro Señor Jesucristo 1000 años. Falta de arrebatamiento de la iglesia, falta que se haga presente el anticristo.
tienes toda esa oportunidad de tu vida de enseñar a tus hijos y a tus nietos que hay un verdadero Dios, que es el que da la salvación del alma de todo ser humano. Yo no sé qué le estén enseñando a sus hijos o sus nietos, no es una crítica, es un consejo. Enséñenles también el buen morir, no nomás el buen vivir. ¿Qué dice el versículo 3? Dice la palabra de Dios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue muerto por nuestros pecados, ¿qué más? Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Si nosotros recordamos que en las tentaciones del Señor Jesucristo, la contestación de nuestro Señor Jesucristo siempre acompañó a esa frase: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Escrito está, y lo que está escrito es porque ahí está. ¿Para qué? Para que lo aprendamos, para que lo entendamos. Por ejemplo, no para que juzguemos, no para criticar a nadie, sino para que aprendamos que Dios es paciente. ¿Qué es lo que vimos? Que Dios es severo. Enseña su severidad. ¿Con quién enseñó? Con Israel, siendo su pueblo elegido. No que lo haya desechado, lo reprendió. Está reprendido. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea quitada la venda de sus ojos y puedan ver la realidad. Pero la severidad de Dios es tremenda. Por eso es que debemos ver qué dice el versículo 3, lo que leímos ahorita. ¿Qué dice Hechos 3:18? Dice la palabra de Dios, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Amén. Por eso vino el Señor a padecer eso, para que entendamos que lo vino a hacer por amor, por misericordia, porque Dios abre su puerta. Dice 1 Corintios 11:23, hablando Pablo, viviendo en este mundo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahí en 1 Corintios 11:23, ¿sí? Entonces yo lo tengo mal. Dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Nomás quiero confirmar la cita. 10:23. 10:23, no me equivoqué por un 0 nomás. 1 Corintios 10:23 dice la palabra de Dios, todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica. Amén. Todo me gusta, todo está bien, gracias, amigo, pero no todo edifica, no todo conviene. Debemos saber, como hijos de Dios, qué es lo que nos conviene si queremos seguir lo que Dios nos manda, si es que hemos visto o aceptado o entendido el plan de salvación, lo que Dios quiere para el ser humano. Que dice 1 Pedro 2:24, el por qué. Dice la palabra de Dios, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados. Por la herida a la cual hemos sido sanados, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Lo que estaba profetizado desde antes, que no hemos entendido. Ahí en Isaías 53, 4 y 5, 550 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, fue profetizado esto, que yo no sé si los judíos lo han leído o no, si lo creen o no lo creen. Por el profeta Isaías, ¿qué dijo? Isaías 53, 4 y 5. Dice la palabra de Dios, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Digo, yo no sé hasta dónde no entendemos, gracias, amigo, que la palabra de Dios nos es muy clara ahí en 1 Pedro 2, 24, 25,
está muy claro quién vino a morir por nuestros pecados, como para no entenderlo, no saberlo, y si lo hemos entendido, ignorar por completo y volver, como dice Pedro, la puerca lavada, volvió al sino. ¿Ah? ¿Qué dice? Primera de Pedro 2, 24 y 25. Dice la palabra de Dios, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida de cual hemos sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. ¿Qué es lo que vemos? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos deja ver desde el Antiguo Testamento las profecías y la confirmación, dando testimonio de los que estuvieron con el Señor, los que vieron todo. Y todavía, si lo dudamos, ¿qué podemos hacer? Isaías 5:12. Dice la palabra de Dios, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. De sus manos. ¿Quiénes son estos? Aquellos que aún conociendo la palabra de Dios, prefieren andar en banqueteos, con vino, por decirlo más moderno, en el bailongo, con perdón de la expresión, allá por ahí, baile, brinque, salte como chapulines. Así van a soltar con el calor del infierno. ¿Por qué? Porque han conocido la palabra de Dios y prefieren ignorarla. Aquellos que la han escuchado, aquellos que la han oído y no la han creído, no tienen excusa. Porque el Señor ya vino y nos habló y nos dejó su palabra. Y podemos ver que todo es verdad, si queremos verlo, ¿verdad? Salmo 28:5. Dice la palabra de Dios, porque no atendieron a las obras de Jehová, ni al hecho de sus manos, derribaronlos y no las edificara. Hay muchas cosas que, pues, no es tan difícil entenderlo cuando queremos, pero si ni queremos oírla para poderla entender a veces. ¿Por qué digo? Porque yo también estaba igual antes de venir a ser cristiano. No quería que nadie me dijera nada. Pensaba yo que yo sabía todo. Y el versículo 4 de 1 Corintios, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. A las Escrituras. Hechos 2:25, ahí lo tienes. Dice la palabra de Dios, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén. Vemos la realidad de nuestro Señor Jesucristo, que vino a qué? A padecer por nosotros, por amor. Pero si nosotros no queremos entender, no va a venir a torcernos el brazo para que le obedezcamos. No va a decirnos, cree porque te conviene, porque ya está escrito en su palabra. Todos los consejos que Él nos pueda dar, ¿verdad? Leímos el 4, ¿verdad? Y que fue sepultado, ¿verdad? Y que fue sepultado y que resucitó. Más claro, ¿verdad? Al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego vemos el 5 y que hasta el 4 nada más. Hasta ahí vamos a llegar, ¿verdad? Hasta el 4. A ver, creo que me adelanté un poco. El Mateo 16:21. Dice la palabra de Dios, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Toda esta información nos la da la palabra de Dios y tenemos esa confirmación que murió y resucitó al tercer día. ¿Lo creemos? Hay mucha controversia, hay muchas cosas que entran en el medio, muchas personas se cuelgan de Cristo, de la palabra de Dios mismo, para verse importantes o intelectuales. Aquí nada más predicamos la palabra de Dios, no buscamos fama, no buscamos nada, simplemente
oiga la palabra de Dios, le conviene, lo convence, le habla a su corazón, quiere tener paz en su vida, quiere tener paz en su alma, pues en Cristo está toda la solución. No que va a dejar de sufrir. Eso de que pare de sufrir es una mentira, es un engaño. Vamos a parar de sufrir cuando estemos con el Señor. Ya no habrá dolor, ya no habrá ningún problema, ya no habrá pecado, que es lo que nos tiene al ser humano vencido. Por eso vino el Señor Jesucristo, por la misericordia y el amor del Padre, a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que creemos en un Jesucristo vivo, un Dios vivo, no muerto, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. En Cristo Jesús está la vida eterna. ¿La quieres? Depende de ti. Si lo has hecho y no te ha convencido la palabra de Dios, te aconsejaría que leyeras la Biblia, que pidieras asesoría del Espíritu Santo para que veas la realidad de tu vida, porque en este mundo, si andas sin Dios y sin esperanza, no tienes nada. Tu alma, lo que tú eres realmente, es lo que está en peligro. Por eso, la palabra de Dios nos ofrece la oportunidad de la vida eterna, pero depende de ti. Depende si eres verdaderamente creyente, si verdaderamente has hecho la profesión, si no nada más fue una conveniencia. Porque mucha gente dice, vamos a poner un templo para atraer gente, para sacarles el dinero. Y no ese es el punto. El punto es que si vienes al templo, con un corazón dispuesto, buscando al Señor. Esa es la verdad. No nada más ir a ver, no nada más ir a criticar o a ver qué saco de allí, sino buscando la salvación de tu alma, puede irte mejor. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor y tu paciencia. Gracias por tu palabra, gracias por estos momentos tan maravillosos, Señor, en los cuales nos gozamos hablando de tu palabra, de tu Hijo, Jesucristo, de nuestro Salvador y de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a los oyentes, bendice a nuestros hermanos, bendice a tus siervos, tus iglesias, Señor, tu cuerpo, Señor Jesús. Sé con cada uno de nosotros, con tus misioneros, con los enfermos, con los que están necesitados, con los que están en sufrimiento, Señor. Aquellas personas que sufren necesidades, sea cual sea, Señor. Obra en tu misericordia, Señor. Bendice a mis hermanos que están enfermos, que están en cama, que no pueden moverse, que no pueden salir. Tú bendícelos, fortalécelos y guíalos a donde deben de estar, Señor. Sé tú el guía de cada uno, Señor, incluyéndome a mí también, Señor. Y Padre, todo ponemos en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, en Cristo Jesús, en todos nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.